Gedeón, el más débil de su familia, es llamado valiente por Dios. Con solo 300 hombres, derrota a un ejército inmenso gracias a la estrategia divina. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios, a causa de los madianitas, Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Dios, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Dios vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Dios, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiecerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Dios se le apareció, y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Dios de Egipto? Y ahora Dios nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Dios, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Dios le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Dios el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Dios desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Dios, dijo: Ah, Señor Dios, que he visto al ángel de Dios cara a cara. Pero Dios le dijo: Paz a ti. No tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Dios, y lo llamó Dios Salom emoticono cara triste a, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Dios: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Y edifica altar a Dios tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Dios le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él,
y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, 37 he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose, pues, de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroz. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle. Y Dios dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Y Dios dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: Vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga: Este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Dios dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Dios dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Dios le dijo: Levántate, y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación,
adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: Levantaos, porque Dios ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: Por Dios y por Gedeón. Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: Por la espada de Dios y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Dios puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: Descended al encuentro de los madianitas, y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Y le quitaron la vida a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb le quitaron la vida en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Gedeón era el miembro más insignificante de la familia más pobre de Manasés. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas, él respondió con dudas. Aún así, Dios lo usó. Con un ejército reducido de 32,000 a solo 300 hombres, armados con cántaros, antorchas y trompetas, derrotaron a un ejército incontable. La estrategia: romper los cántaros para revelar la luz, gritar: por la espada de Jehová y de Gedeón, y dejar que Dios causara el pánico en el campamento enemigo. 4 lecciones sobre la victoria en la debilidad. Primera. Dios elige lo insignificante para que solo Él reciba la gloria. Gedeón no era un guerrero, sino un agricultor escondido. ¿Qué no soy suficiente estás usando como excusa para no obedecer a Dios? Segunda. La reducción precede a la manifestación del poder divino. Dios quitó tropas para que Israel no se jactara. ¿En qué áreas necesitas de crecer para que Dios crezca? Tercera. Las armas de Dios parecen ridículas ante los ojos humanos. Cantaros rotos, espadas. ¿Estás dispuesto a usar métodos divinos aunque parezcan locura? Cuarta. La verdadera batalla se gana con fe, no con fuerza. El grito de fe desató el pánico enemigo. ¿Qué grito de fe necesitas proclamar hoy en tu situación? Gedeón pasó de esconderse a liderar una victoria imposible cuando entendió que el poder no estaba en su capacidad, sino en su disponibilidad. Hoy, Dios sigue buscando Gedeones que confíen más en su fuerza que en sus propias estrategias. Como dijo Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Dios usa a los que se sienten insuficientes para mostrar su poder. ¿Te sientes pequeño para los desafíos que enfrentas? Dios está contigo. El versículo clave: no por ejército, ni por fuerza, sino por mi espíritu.